Yo subía una publicación en el Facebook de que así visten las mujeres cristianas, en una cola de mujeres con falda larga. Y alguien comienza a publicarme, no, que los pastores enseñan hasta qué interior deben de ponerse. Y comenzó la contienda y comenzamos a contender. Esta palabra muchas veces, cuando hablamos contender, no significa discutir. No. Cuando hablamos de contender, estamos hablando de como contendemos con el diablo. Que él quiere decirnos que es así, y cuando Dios dice, no, es como yo te digo, usted verá a quién le hace caso. Si le hace caso a la moda del mundo o le hace caso a lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Tiene libre de albedrío. Y por eso que tenemos que presentar con nuestro cuerpo en sacrificio un culto racional, que podamos entender lo que le agrada a Dios. Amén. Yo me encantaba andar en DVD y mostrar mis músculos. Y ahorita me da vergüenza. Mire. Porque Dios nos cambia, Dios es el que nos transforma. Cuando usted comienza a disponer su corazón 100%. Ahora, vámonos ahora bien, 9, 10 y 11. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Escogería por lo menos estar en la casa o en la puerta, o por lo menos pasar y escuchar una palabra, o decir por lo menos gloria a Dios. Pero en estos tiempos aún los cristianos le están cerrando la puerta a Jesucristo y le están abriendo la puerta al diablo, al leviatán, que se meta y que le destruya toda la familia, pero no queremos obedecer lo que dice Dios. Y dice otra vez ahí mismo, que habitar en las moradas de maldad. Y cuando hablamos de habitar en la morada de maldad, significa cuando caminamos con nuestro propio conocimiento, cuando caminamos, bendito sea el nombre de Jesús, bajo nuestra propia voluntad. Y dice 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y unámosle el 12, Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Amén. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de lo que es servirle a Dios. Amén. Entonces, cuando hay un conocimiento pleno de la palabra de Dios, más da poder para el servicio. Entonces, cuando hay un conocimiento pleno, un conocimiento de verdad, que usted, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, presenta delante de Jehová como un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse y que pone tu palabra de verdad. Dice, cuando hay un conocimiento pleno de la palabra de Dios, más da poder para el servicio de Dios. Pero aquí hay algo, para el servicio de Dios y no para satisfacer los deseos de la carne. Porque muchas veces usamos la sabiduría de Dios y nos metemos a que Dios dice así, que mira que esto, ¿para qué? Para satisfacer nuestro deseo carnal. Y en estos tiempos no estamos para satisfacer mi deseo carnal, sino que quiero que mi carne muera para que mi espíritu viva y yo pueda amar y consolar con el amor con que Él me consuele. No con mi amor. Porque si yo abrazo a una hermana y de pronto mi carne, uy, Dios mío, la hermana anda dolorosita o qué sé yo, vive Jehová para siempre. Porque eso es lo que hace la carne. Pero cuando tu carne muere, tú aprendes a ver a tus hermanas como hermanas, a tus hermanos como hermanos, y aún a las mundanas, tú las aprendes a ver como sierva del Señor, aunque no lo sean. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, escuchen bien esto. Entonces, cuando hay el conocimiento pleno de la palabra de Dios, más da el poder para el servicio y no para los deseos de la carne. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 10. Bendito Dios. Estamos hablando de un conocimiento pleno. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 3. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando hablamos de sobreedificar, estamos hablando de que en estos tiempos estamos restaurando donde otros edificaron y edificaron mal. Edificaron conforme sus deseos carnales, no conforme Jehová Dios o nuestro amado Espíritu Santo o nuestro amado Jesucristo está demandando que en estos tiempos nosotros prediquemos, restauremos y enseñemos, no criticando, ¿sí? Sino que enseñando, exhortando y consolando. Y cuando hacemos de exhortar y consolar, conforme dice la Sagrada Escritura, aunque duela, la gente va a decir amén. Pero muchas veces nos volvemos agresivos con la palabra. Pero tenemos que tener sabiduría y entendimiento de cómo vamos a exhortar a alguien y de cómo vamos a consolarlo, de cómo vamos a templarlo para que entre. Porque yo siempre digo, no saben cuánto cuesta ganarse una alma. Y cuando llegan aquí adentro, lo que hacemos es mirarla mal, de marginarla, y la hacemos empujarla otra vez al mundo. Y eso se vuelve súper que duro, traer otra vez alma para acá. Por eso que el evangelio en estos tiempos está por el suelo, por el piso. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 11. Ahí estamos, 1 Corintios 3:10, ahora el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner ningún otro fundamento, ni llevar doctrina de hombre, ni diciendo, no, está bien hermana, siga así, venga como usted quiera a la iglesia. No. Sino que enseñarle, como dice las Sagradas Escrituras, y el resto lo va a hacer Dios. Hermana, eso está mal. Hermana, como usted está caminando, usted va mal. Hermano, si usted no está casado, usted va mal, tiene que casarse. Porque si Cristo viene, ay, 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 nos quedamos, hermano. Nosotros por no enseñar y el otro por no obedecer lo que dice la palabra. Y por eso que en estos tiempos la iglesia está como está. Amén. Ahora, dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero si somos una labranza, si somos labrados, si somos transformados por Dios, ¿qué está pasando en estos tiempos? Porque estamos caminando como estamos caminando. ¿Por qué los matrimonios se están destruyendo? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué está el adulterio metiéndose dentro de la iglesia? Porque están viviendo un evangelio, bendito sea el nombre de Jesús, no como está escrito. Estamos viviendo un matrimonio de apariencia. Y Dios no nos ha llamado a vivir de apariencia, sino que siendo de verdad sinceros, primero con nosotros y después con el que viene. Porque imagínense lo que es pararse aquí y impartir una palabra, cuando Dios primeramente me la imparte para mí. Por eso le doy gracias a Dios que Dios sigue transformando mi vida, mi matrimonio y aún mis hijos. No es fácil, sí, no es fácil abstenerse de las cosas que veníamos arrastrando del pasado. No es fácil. No es fácil, iglesia. Porque muchas veces me ha tocado callarme. Y en otros tiempos, bendito sea el nombre de Jesús, cuando le servía al diablo, imagínense cómo racionaba. Pero Dios me está moldeando día tras día con mi carácter, aún con mi modo de hablar. Y cuando me toca callar, así me muerda la lengua, tengo que aprender a callar. Pero cuando hay que hablar, que a usted nadie le amarre la lengua. Amén. Entonces, mis amados hermanos, repito, el conocimiento pleno de la palabra de Dios nos da poder para el servicio de Dios y no para satisfacer los deseos de la carne. Leímos 1 Corintios capítulo 3, 10, 11, versículo 9. Ahora leamos el versículo 8. Estamos leyendo esta Biblia al revés, pero así le agrada a Dios. Dice el versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué.
Cada quien va a recibir su recompensa conforme a su labor, conforme usted está haciendo, conforme usted piensa, conforme usted guía, conforme usted enseña. Amén. Y dice el versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da crecimiento. Aleluya. Amén. Vive. Por eso que respetamos cada criterio de cada predicador. Respetamos el criterio de cada quien, pero no para contender, sino para enseñarnos y para edificación de la iglesia. Amén. Amén. Entonces ahí es donde Dios se agrada. Porque ¿a quién le va a gustar que lo corrija? Dígame usted. Dígame, ¿a quién le gusta que lo corrija? Vive. A nadie. A nadie, hermano. A nadie le gusta que nos corrija. Peor a mí. Si yo me crié de los 10 años fumando y tomando en la calle. Bendito sea el nombre de Jesús, sirviéndole al diablo. Hasta que vino mi Cristo y me alcanzó con su misericordia y depositó este conocimiento que tengo ahorita de la palabra. O lo poco que tengo, o lo poco que sé. Y voy impartiendo lo que yo me voy impartiendo. Pero yendo recto, viviendo la palabra. Antes de predicarla, vivirla. Porque ahí es donde el poder de Dios se va a mover y a glorificar. Amén. Amén. Bendito sea la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, el conocimiento pleno de la palabra de Dios más da el poder para el servicio de Dios y no para satisfacción de la carne. Pero escúchame esto. Y cuando Él nos da poder para el servicio de Él, o sea, para llevar una vida sencilla. Amén. Vámonos, 2 de Corintios. Para llevar una vida sencilla. Y cuando hablamos de una vida sencilla, ya le vamos a decir cómo es. 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 12. Dice en el prefacio, ¿por qué Pablo propuso su vida a los corintios? ¿Por qué? Vamos a ver. Amén, amén. ¿Por qué Pablo propuso su visita a los corintios? ¿Por qué? Cuando usted Dios lo excita, cuando usted Dios lo lleva a un lugar, ¿por qué lo lleva para allá? ¿Para ser visto por los hombres? ¿O para ser vanaglorioso que mira que Dios me usó allá y cosas? Gloria a Dios. Pero vamos a ver, porque yo digo vamos a ver lo que dice la Biblia. Amén. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que son, ¿qué cosa? Sencillez, sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aleluya. Amén. Entonces, el tema es, por la gracia de Dios nos he dado este conocimiento para edificar, no para contender, ni para dividir, ni para engañar, sino para decirle la verdad al pecado, pecado. Amén. El pecado es pecado y punto. Sea quien sea, el pecado es pecado. Y dice, sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 13. Porque no os escribimos otra cosa de la que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin la entenderéis. Nomás no es entender que cuando recién venimos a Cristo decimos lo primero que nos aprendemos. La Biblia dice que de modo si uno viene a Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja ha pasado. Es aquí que todas son hechas nuevas. Y pasa tiempo.